Te doy la bienvenida a esta sesión en la que abordaremos la estrategia de la entrevista de incidentes críticos, BEI, Behavioral Event Interview. Esta modalidad de entrevista es relativamente reciente, no es la entrevista tradicional donde se le pregunta a la persona aspectos de su currículum o aspectos subjetivos, cómo se ve a sí misma, etcétera, etcétera, sino que es una entrevista por competencias para determinar competencias y medir competencias específicas para el puesto que queremos contratar. La entrevista de incidentes críticos también se utiliza para determinar competencias cuando queremos mover a alguien a un puesto, alguien que ya trabaja en la empresa, pero lo queremos entrevistar para ver si está apto o apta para un puesto más adelante, un puesto futuro. Entonces, de esto abordaremos en esta sesión. Te doy las gracias por acompañarme en esta sesión. Mi nombre es Tulio Magaña. Lo que compartiré será la experiencia que hemos tenido relacionada con esta entrevista, en el manejo de esta entrevista para nuestra misma organización y nosotros como reclutadores, como Headhunter, para otras organizaciones. Así que comenzamos. Primero, es importante hacer referencia a que este es un modelo que determina cuáles son los incidentes críticos en un puesto determinado o que ha vivido una persona en un puesto determinado. Por eso se le llama entrevista de incidentes críticos, mide competencias. Es una entrevista estructurada, tiene una estructura. Lo que pasa es que la entrevista estructurada hay de varias formas. Está la entrevista biográfica, la entrevista técnica, que es para medir aspectos técnicos del puesto, y está la entrevista por competencias. Hoy no hablaremos ni de la biográfica ni de la técnica, sino que de la entrevista por competencias, donde lo que se le pregunta a la persona candidata es: cuénteme sobre alguna vez que haya innovado o creado un producto, dónde vino la idea, cómo la desarrolló y la ejecutó. Es decir, preguntas que van orientadas a que la persona describa lo que hizo y el resultado que le dio. Es una entrevista magnífica para determinar competencias. Es una forma de entrevistar de manera diferente. La estructura de la entrevista es de 20 minutos de preparación aproximadamente, revisando la descripción del puesto, revisando algunas preguntas. La apertura, que lleva 5 minutos con la presentación, establecer confianza, establecer rapport. Luego están los 30 minutos para formular preguntas basadas en competencias. Lo que hablas tú como entrevistador son el 20% y lo que habla la persona candidata es el 80%. Y luego el cierre, donde hay que responder las preguntas de la persona candidata, vender la oportunidad, hacer sentir que la persona está participando en un proceso atractivo, agradecer y explicar los pasos siguientes. Es decir, vender la oportunidad, obviamente sin mentir y sin exagerar los valores que tengas en tu organización, pero sí haciendo ver los principales valores que tenga la organización y por qué a la persona le puede interesar trabajar en tu organización. Si es alguien que ya trabaja para la empresa, ¿por qué a la persona le puede interesar, ya trabajando en un puesto dentro de tu empresa, cuál sería el interés de ella de moverse a este otro puesto y hacerle sentir a la persona que este otro puesto es valioso y puede ser importante e interesante para él o para ella? La medición de los incidentes críticos, de lo que se trata es que la entrevista tiene un valor insustituible en el proceso de selección, porque permite el contacto personal con el candidato. El candidato tiene la oportunidad de defender su currículum delante del entrevistador y donde éste tiene la oportunidad, es decir, el entrevistador tiene la oportunidad de explorar las competencias del candidato. Se enfoca en los aspectos relacionados directamente con el cargo, no con otras cosas. Por ejemplo, qué tipo de libros le gusta leer, qué tipo de películas le gusta. Aquí no entra en la entrevista de incidentes críticos ese tipo de preguntas, aspectos directamente relacionados con el cargo. Excluye el lenguaje subjetivo, como qué piensa usted sobre tal cosa o cuál es su opinión sobre tal otra. No se pregunta así. Requiere la toma de notas y conclusión final escrita. Hay que tener un documento, hay que tener un formulario que se va completando. Sin embargo, aunque tú vas a estar llenando una hojita, tu mirada siempre va a estar dirigida, el 95% del tiempo va a estar dirigida a la persona a la que estás entrevistando.
La falta de conocimiento del cargo y sus objetivos impacta la confiabilidad de la entrevista de selección. Si no sabemos lo que estamos buscando, no seremos efectivos en la búsqueda. Esto significa que hay que conocer el puesto. Hay que conocer de qué se trata el puesto que estamos queriendo contratar. Hay que conocer el descriptor de cargos, a qué área pertenece, es decir, conocer bien. Es importante que sigas la regla 80-20, es decir, el 20% tú haces preguntas y el 80% la persona candidata habla mientras tú escuchas y tomas notas. Hay que evitar todas las preguntas que no estén relacionadas con el trabajo y que podrían ser percibidas como discriminatorias, basadas en aspectos que son sistemas represivos. No, que no vaya a haber preguntas donde la persona se sienta intimidada o se sienta cuestionada por aspectos de género, raza, religión, edad, discapacidad, estado civil, orientación sexual, preferencia política y muchos otros temas que pueden ser discriminatorios y que no son competencias. Competencias son las habilidades que tiene la persona, no sus características demográficas. Entonces, no es necesario que abordes aspectos de sus características demográficas, sino que más bien de sus habilidades, sus competencias. Preguntas basadas en competencias. La esencia de formular preguntas efectivas de entrevista es tener en cuenta que, mira, esto es importante, el mejor pronosticador del desempeño futuro es el desempeño pasado en situaciones similares. Tú vas a preguntar todo sobre el pasado. Nunca en una entrevista de incidentes críticos, una pregunta comienza con ¿qué harías? Es decir, una pregunta hipotética. ¿Qué harías? No. ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste ante tal o cual situación a la que te enfrentaste. El mejor pronosticador del desempeño futuro es el desempeño pasado en situaciones similares. Evita preguntas inducidas, hipotéticas, múltiples. Inducidas en el sentido de que tú des la respuesta. Hipotéticas. ¿Qué harías? Nunca preguntar qué harías o cómo manejarías tal cosa. Más bien, ¿cómo manejaste tal situación? Porque se basa en incidentes críticos, en hechos reales críticos que la persona vivió, porque el mejor pronosticador del desempeño futuro es el desempeño pasado en situaciones similares. Por ejemplo, cuando son muy abiertas, tampoco hay que evitar preguntas así. Cuénteme sobre usted mismo, dígame sus capacidades, sus fortalezas, sus áreas de mejora. Eso no va en este tipo de entrevistas. Ni tampoco van preguntas cerradas que tienen como respuesta un sí o un no. Utiliza las mismas competencias y las mismas preguntas para todos los candidatos. Es decir, las preguntas comportamentales, porque estás midiendo competencias, estás midiendo comportamientos. Entonces van a ser las mismas competencias y las mismas preguntas para todas las personas candidatas al mismo puesto. Casi que tienes que clonar la entrevista para que te permita medir a todos con la misma vara y que todos pasen por las mismas situaciones y así puedas hacer una mejor comparación. Enfatiza preguntas que den información acerca del comportamiento pasado de la persona candidata. Por ejemplo, preguntas abiertas que comienzan por ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué? Dame un ejemplo, descríbeme tal cosa, descríbeme cómo manejaste tal situación. Preguntas sobre incidentes decisivos o en los cuales el candidato no haya logrado el comportamiento deseado o haya estado a punto de no realizar dicha conducta. Es decir, llega un momento en el que las preguntas pueden ser un poquito incómodas para el candidato porque también no solamente debes preguntar sobre cómo lo manejó de bien, sino que también aquellos aspectos donde el candidato se equivocó, se haya equivocado. Y debes preguntarle sobre momentos en los que haya cometido errores. Claro, todo esto está bajo la premisa de que los errores nos enseñan, nos generan aprendizaje. Aquí está la técnica de incidentes críticos en la cual se conoce como CARA, C-A-R-A. La C es circunstancia. Vas a preguntarle siempre sobre un aspecto en particular, la circunstancia. Describa alguna vez que usted condujo a un equipo a ser más efectivo. Acción, ¿qué acciones tomó? Resultado, ¿qué resultados específicos se alcanzaron? ¿Cómo se benefició el equipo con su acción? Y el aprendizaje, ¿qué fue lo que aprendió de esta experiencia? ¿Cómo esto afectó posteriormente su enfoque para conducir a otros? ¿En qué forma específica? Siempre ante cada competencia vas a preguntar
de acuerdo a este acróstico CARA. Vas a preguntar la circunstancia, vas a preguntar la acción que tomó, también vas a preguntar qué resultado le generó y por último, qué aprendió de esa experiencia, qué aprendió de esa situación. Por eso es que todo lo que el candidato te va a contestar, no todo es positivo. Se espera que te conteste también aspectos relacionados con algo donde no, falló, donde no le fue bien, pero que aprendió de ahí. Si algún candidato te contesta solamente aspectos positivos, de que todo fue maravilloso, es importante que tú hagas preguntas orientadas a en qué aspectos pudo haber manejado mejor, qué aspectos considera que no le fue bien, cuénteme de alguna situación donde el resultado que obtuvo no fue el deseado, para que la persona haga una mirada hacia atrás y que logre identificar aquello que no estuvo bien, pero de lo cual aprendió. Por ejemplo, ante la competencia, habilidad para establecer contactos e identificar necesidades de los clientes, una pregunta puede ser, descríbame cómo realiza usted la detección de las necesidades del cliente, qué técnicas usa y qué es lo que le ha dado mejor resultado. Si estamos entrevistando para Customer Service o servicio al cliente. Pero también, si el candidato se va solo por lo positivo, es decir, solo por cosas maravillosas que le han ocurrido, también tú le puedes preguntar, cuéntame de alguna situación en la que lograr que el cliente comunicara sus necesidades reales fue especialmente retador. ¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue el resultado? Veamos otra competencia, la competencia de atención al detalle. Si esa es una competencia que quieres indagar, puedes preguntar, deme un ejemplo de cuando usted haya realizado un trabajo particularmente detallado. ¿Qué involucraba? Pero también le puedes preguntar, describa una tarea o proyecto complejo que por el grado de detalle usted no lo haya logrado completar. ¿Cuál fue la tarea proyecto? ¿Cómo lo abordó? Es decir, una pregunta va orientada positivamente y la otra de algo en lo que no le fue bien al candidato. Por eso se llama entrevista de incidentes críticos, momentos críticos en los que tuvo un buen resultado o que el resultado no fue el esperado. No es deseable encontrarse con candidatos que te cuenten solo maravillas, que todo les haya ido bien, porque las personas que son buenas es porque han aprendido y ese aprendizaje viene de errores, de equivocaciones, de situaciones en las que fallaron. Entonces es bien importante que la entrevista se vuelva amena y colorida cuando hay aspectos positivos que abordar y cuando hay aspectos donde el candidato o la candidata aprendió, experimentó por un error o por alguna situación en la que no le fue bien. Veamos otra competencia. Servicio al cliente. Descríbame una tarea o proyecto de mejora del servicio y ventas al cliente en el que usted haya participado. ¿Cuál fue su rol y contribución? Y luego la pregunta, digamos, crítica. Cuénteme sobre alguna experiencia en la que le haya tocado manejar a un cliente enojado por motivos ajenos a la venta. ¿Qué hizo usted? Si la competencia fuera innovación, la pregunta puede ser, describa una situación en la que usted produjo una solución imaginativa para un problema de trabajo. Y luego, describa una situación que tuvo que manejar en la que antiguas soluciones no funcionaron. ¿Qué fue lo que hizo? Bien, aquí van 4 competencias. Hemos visto 4 competencias con sus posibilidades de preguntas. Siempre es importante que no te conformes con las preguntas por cada competencia. Para cada competencia tú vas a escribir la pregunta o las preguntas relacionadas, pero siempre puede haber preguntas para profundizar ya casi al final de la entrevista. Por ejemplo, cuénteme más sobre tal cosa, qué fue exactamente lo que hizo, cómo llegó a esa conclusión, qué riesgos había en este enfoque, por qué piensa que fue tan importante. ¿Qué más motivaban esas cuestiones? ¿Qué fue lo que aprendió de eso? ¿Cómo usó tal aprendizaje? ¿Cómo afectó esa situación, decisión o acontecimiento su relación con su jefe, pares, equipo, etcétera? También puedes hacer preguntas de retroceso, donde vuelvas atrás. Podemos volver atrás por un instante. Todavía no estoy seguro por qué, por ejemplo, cambió de trabajo, tomó tal decisión o qué fue lo que hizo que tuviera éxito en esta campaña o en esta tarea que realizó. Cuénteme algunos detalles más sobre tal cosa.
Entonces, estas son preguntas para profundizar. Es importante que tomes en cuenta que el ambiente físico en la entrevista de trabajo es clave. Primero, que sea en un lugar privado, donde no haya otras personas que puedan estar escuchando y que eso pueda intimidar a la persona candidata. Que no haya distracciones, que no sea un escritorio lleno de libros o lleno de revistas, o un teléfono que esté timbrando, o personas que estén entrando y saliendo a la oficina. Es importante que no haya ningún distractor, que sea un espacio cómodo, es decir, que el asiento no esté atestado de libros o revistas. Es importante que hagas lo que puedas por crear un ambiente acogedor, un ambiente agradable, que no haya mucho, que las paredes no estén llenas de rótulos o de letreros o de pósters, sino que más bien que sea un ambiente sobrio, cómodo, agradable. El ambiente psicológico es importante que sea de confianza, que no te pongas en una posición severa con el candidato. Recuerda que tienes la obligación de dejar en tus entrevistados una imagen agradable, humana y amistosa de tu empresa. Es importante que a los candidatos les quede una imagen positiva de tu empresa, no que se vaya pensando qué feo, qué serios son ahí o qué enojados los que me entrevistaron, sino que más bien qué agradables esas personas, qué buen trato me dieron, qué bien se trata a la gente en esa empresa. Que la gente, aunque no sea contratada, pero que se quede con una imagen positiva de tu organización. Manejar la actitud, la cual se trasluce en aprobación o rechazo. Es importante que vayas asintiendo con la cabeza, que mantengas una actitud descansada, no tensa, que sonrías, que no descalifiques, que no le digas al candidato o a la candidata, yo no estoy de acuerdo con eso. Si en algo tú no estuvieras de acuerdo, simplemente toma nota, pero no le hagas sentir tu incomodidad con respecto a algo que la persona candidata haya dicho. Es importante que lo saludes, que lo recibas poniéndote de pie, que le sonrías siempre, que le mires a los ojos, que te presentes con un buen apretón de manos, gentil, cordial, firme, que el ambiente sea de aceptación recíproca, evita polemizar con la persona. En lugar de mostrar astucia y sagacidad, más bien brinda a la persona entrevistada la oportunidad de expresar su opinión, no le interrumpas, evita cortarle su discurso. Cuando tú manejas estas características o estas condiciones en una entrevista y cuando haces las preguntas apropiadamente utilizando la técnica CARA, siempre circunstancia, acción, el resultado que obtuvo y qué aprendió, el aprendizaje de eso. CARA, circunstancia, acción, resultado, aprendizaje. Y con estas características que te acabo de señalar de cómo manejar la entrevista, te garantizo que vas a tener un buen elemento, un excelente elemento, herramienta de decisión del candidato idóneo. Vas a poder delimitar las competencias y siempre es importante que al final te quedes haciendo una revisión y que vayas poniendo puntuación por puntuación en las competencias. ¿Cómo lo viste? ¿Qué puntuación le vas a dar a esta competencia, a este candidato, a este? ¿Qué puntuación le vas a dar? Siempre de acuerdo a la escala numérica o a los niveles de dominio que tú manejes en tu descriptor de puestos. Y entonces que crees una tabla y que esa tabla te permita tomar decisiones de comparación y digas, el candidato que más alto tiene sus niveles de dominio en la mayoría de sus competencias es este y por lo tanto este puede ser el candidato al que vamos a elegir. Siempre la decisión debe ser tomada en equipo, colectivamente, no solamente por ti o no solamente por una persona. Es importante que sea colegiado, que estés tú como recursos humanos, pero que también estén las personas que van a formar parte de su equipo de trabajo, que esté formado por lo menos por un equipo mínimo de 3 personas. Con 3 personas puede ser suficiente para tomar la mejor decisión y hacer uso de esta valiosísima herramienta que es la entrevista de incidentes críticos. Te agradezco muchísimo haberme acompañado en esta sesión en la que hemos visto la entrevista de incidentes críticos. Te deseo el mayor de los éxitos aplicando esta herramienta, que es una herramienta magnífica para determinar el nivel de dominio de competencias que tiene un candidato, ya sea interno o externo, a un puesto determinado. Abajo en la descripción de este video podrás ver unos archivos que te pueden ser de utilidad para aplicar algunas herramientas y nos veremos en otro tema más adelante, siempre relacionados con gestión del talento
y desarrollo organizacional. Éxitos y hasta pronto.